Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la idea de hoy es que podamos hacer nuestra última clase teórica, es decir, a partir de la semana que viene ya lo que vamos a hacer es dejar un trabajo integrador, que lo que va a hacer es las veces de parcial. Así que, bueno, hoy vamos a tener nuestra última clase. La idea hoy es poder continuar con el eje que venimos trabajando sobre lo que es sociedad civil, gestión de las organizaciones de la sociedad civil y por último las problemáticas que se abren en el territorio, es decir, la problemática que las organizaciones de la sociedad civil abordan en el territorio. Nosotros partimos de una pregunta de qué es la sociedad civil, cómo se gestionan las organizaciones de la sociedad civil y por último vamos a ver las problemáticas específicas de las organizaciones sociales. Vimos, por ejemplo, cómo Rabotnikov nos planteaba esa idea de qué es la sociedad civil desde la perspectiva de las organizaciones, de los organismos internacionales. Vimos la perspectiva de la política pública y ahora vamos a ver sobre todo la perspectiva de las propias organizaciones sociales, con lo cual lo que vamos a ver hoy retoma aspectos trabajados la clase anterior. Yo como siempre voy a plantear brevemente los ejes temáticos, con lo cual los ejes temáticos que yo planteo y la dirección de lectura, más que nada lo que voy a plantear es una dirección de lectura que se complementa con la lectura de los textos. Esto no va a ser una clase, sino simplemente, como siempre digo, es una dirección con ejes temáticos. Vayamos a lo que es el texto de Hengen, que se llama Políticas Públicas y Organizaciones Sociales, la experiencia del CENOC. Esto fue una ponencia presentada en una jornada de Sociología de la Universidad de La Plata, y esta ponencia lo que intenta abarcar es cuáles son las potencialidades y sobre todo las limitaciones que tienen el saber académico, la gestión pública, o sea, las políticas públicas, y los saberes generados por las organizaciones sociales. Tenemos una especie de triángulo que es el saber académico, la política pública y los saberes que generan en territorio las organizaciones sociales. Ya vimos que la perspectiva de los organismos internacionales de alguna manera es bajar un saber profesionalizado y profesionalizante al territorio, y la perspectiva de las organizaciones sociales es diferente. Es cómo construir de alguna manera de abajo hacia arriba junto con la política pública. Entonces tenemos política pública, saberes de las universidades y por último saber académico. Cómo juega este saber académico en ese triángulo. Entonces, claro, ahí se plantea cierto desafío. Es decir, en principio, ¿qué desafíos enfrenta la política pública y las propias organizaciones sociales luego de que fue de la experiencia neoliberal? Esto Rabotnikov nos cuenta algunas cuestiones, cómo la lógica, luego de la experiencia neoliberal, la dinámica cambia. A partir del año 2003 empezamos a tener un Estado totalmente diferente, que interviene de una manera diferente sobre lo social, con lo cual, ¿qué pasa con esas perspectivas de achicamiento del Estado y de ajuste? ¿Qué pasa con las políticas asistencialistas y focalizadas? ¿Qué pasa con la descentralización de la política social? Entonces, todas estas cuestiones el Estado de alguna manera es puesto nuevamente en discusión y las organizaciones sociales comienzan a adaptarse a otra dinámica de la política pública. En concreto, entonces, el CENOC lo que hace es abordar a la sociedad civil como organizaciones sociales y comunitarias que están emplazadas en lo local del territorio. Es decir, estas organizaciones sociales, como venimos diciendo en las reiteradas definiciones de sociedad civil que venimos dando, son organizaciones que se caracterizan por su heterogeneidad, es decir, hay ámbitos geográficos diferentes, ámbitos ideológicos diferentes y hay objetivos diferentes, es decir, es un conglomerado muy heterogéneo el mundo de las organizaciones sociales, pero que en general desde el CENOC van a decir que, bueno, que hay un cierto alineamiento común.
¿Cuál es ese lineamiento común? Que es el bienestar del pueblo a través de las acciones colectivas y solidarias. Son las principales características de las organizaciones sociales, es decir, cómo llegar a una política de bienestar, cómo poder pensar el bienestar desde abajo, desde el territorio, desde la singularidad y desde lo local. Entonces, la lógica de las organizaciones sociales se encuentra en las antípodas de lo que es la interpretación neoliberal. ¿Por qué? Porque no hay una contraposición entre sociedad civil y Estado, sino que justamente cuando los intelectuales que piensan las organizaciones sociales junto con ellas piensan el triángulo que yo les acabo de mencionar, significa que el Estado ya no es aquel que se contrapone a la sociedad civil, sino que el Estado es aquel que colabora con la sociedad civil en pos del bienestar. Con lo cual se comienza a pensar la sociedad civil desde un lugar completamente diferente. ¿Cuál es el lugar entonces que ocupa la política académica en todo esto? Ellos van a ser una especie de subeje en donde en principio van a plantear la importancia de la creación de las nuevas universidades, es decir, las universidades como un PAS que están emplazadas en los territorios del GBA son fundamentales para de alguna manera colaborar con la implementación de políticas públicas en lo local, precisamente por la articulación que se puede lograr entre universidad y organizaciones sociales. En este sentido, la apertura que se hace en 2008, a partir de 2008, cuando comienzan a crearse un montón de universidades del conurbano, comienza una nueva experiencia de saber académico, que nuevamente hay una experiencia de saber académico que se contrapone al saber académico tradicional, que estos autores al saber académico tradicional de alguna manera lo vinculan a cierta lógica neoliberal vinculada a lo que son las evaluaciones homogéneas, la estandarización y la medición de rendimientos, etc. ¿Ellos qué van a decir? Que con estas nuevas universidades se abre un nuevo modelo académico al cual denominan contexto céntrico. ¿Qué es contexto céntrico? Que para construir el saber se parte de lo local, de la singularidad, de la territorialidad, y a partir de ahí se comienza a construir conocimiento junto con las organizaciones que están emplazadas en el territorio. Entonces ya no es el intelectual con su saber que baja al territorio y divulga sus ideas, sino que es la construcción de saber que el mismo territorio hace para, de manera conjunta, poder construir políticas e ideas que redunden en mayor bienestar. Esta es un poco la idea de lo contextocéntrico que plantean los autores, con lo cual la problemática entre ese triángulo que veníamos planteando de alguna manera encuentra sus límites y su manera de realizarse en las cuestiones que recién planteamos. Como resumen, podemos decir que tenemos, en principio, una definición de lo que son las organizaciones sociales, el objetivo de este triángulo que les comentaba, cuál es el desafío que se le abre a la política pública y cuál es el desafío que se le abre al saber académico. Ese es un poco por donde recorren las ideas del texto de Hengen junto a otros autores. Luego tenemos el último texto, que es el texto del CENOC, que se llama Requisitos y Claves para la Organización Comunitaria. El CENOC es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Vuelvo a repetir, el texto se llama Requisitos y Claves para la Organización Comunitaria. El mismo nombre, el mismo título del texto nos va a plantear de qué está hablando, es decir, qué tiene que tener en cuenta toda organización social para poder realizarse y para poder crearse. Es decir, el texto es muy pragmático, es decir, es un texto que está orientado a las organizaciones sociales sobre cómo deben constituirse. Es complementario al texto también de Fourier, que habla sobre
cómo deben gestionarse las organizaciones sociales, en donde marcan ciertas pautas de gestión. Acá lo que encontramos son, de alguna manera, cuestiones muy pragmáticas acerca de cómo y cuándo deben formalizarse las organizaciones comunitarias, es decir, qué cuestiones permite tener a una organización personería jurídica, por qué tener personería jurídica, cómo se puede lograr a través de la formalización distintos fines colectivos que se proponga esa organización, cómo crear un estatuto, cómo llevar adelante asambleas, elecciones, etc. Es un texto en definitiva muy pragmático. Luego lo que hace es mostrar cuáles son las organizaciones que tienen en general personería jurídica, recorre lo que es el mundo de las asociaciones civiles, de las fundaciones, de las cooperativas, de las mutuales, define cada una de estas modalidades de organización, como fundaciones, cooperativas, mutuales, etc. Eso está muy claro, muy claro. Es un texto que es más un manual, no es un texto académico, sino más bien es un manual para organizaciones sociales, los distintos tipos de cooperativa, por ejemplo, que existen. Y después tenemos el último eje de este texto, que recorre sobre cómo armar una organización, y esto acá se choca y se toca con muchísimas cuestiones que estuvimos viendo en varios textos, sobre todo recuerdo en las primeras unidades como el de Marco y Loguso, en donde el texto plantea cómo definir fines, objetivos, metas, etcétera, todo lo que hace a la cuestión organizacional de las organizaciones sociales. Entonces, como ustedes verán, es un manual muy pragmático, pero que nos brinda? Nos brinda conocimiento acerca de cómo se construye y cómo se arma una organización social. Con estos dos textos cerramos lo que es la cursada. Espero que haya sido provechosa esta manera de cursar tan particular que tuvimos este cuatrimestre, y a partir de la semana que viene vamos a estar subiendo una guía de preguntas integradoras de la unidad 3 y 4 que va a funcionar a modo de parcial para poder tener una segunda nota junto a la que ya tuvimos en el primer trabajo integrador. Así que bueno, nos estamos viendo y buenas tardes, buenos días o buenas noches para todos y todas.